Gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga. Pues estamos finalizando lo que es la Semana Santa. Es que para algunos vacaciones, para nosotros un nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? Pero hoy quiero compartir, ¿verdad?, el tema, ¿verdad?, ya que es por temporada, lo que es la importancia de la resurrección de Jesucristo. Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, versículos del 1 al 10. Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, versículos del 1 al 10. Ya que son temporadas de Pascua, temporadas pascuales, temporadas de la pasión de Cristo, temporada de el nuevo pacto entre Cristo y su iglesia, y temporada, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, que es el sello de, prácticamente, el sello de su ministerio. Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor, si ya lo encontró, está antes de llegar a Hechos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tus palabras sean para edificación en la vida de cada uno de los presentes y de quienes van a oír sus hogares este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema es la importancia de la resurrección de Jesucristo. La importancia de la resurrección de Jesucristo. En esta semana, ¿verdad?, ya concluyendo, bueno, va dependiendo, ¿verdad? Va dependiendo desde qué punto de vista lo veamos, desde qué cultura, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad?, para nosotros, pensando, ¿verdad?, socialmente, nosotros pensamos, ¿verdad?, que hoy es, ¿verdad?, domingo y que es el último día, ¿verdad?, porque es descanso, pero realmente es el primer día de la semana. Entonces, desde ahí, ¿verdad?, es ubicarnos. El primer día de la semana, ¿verdad?, entonces, es domingo, no es lunes. El primer día de labores es lunes en nuestra sociedad, pero tanto en el calendario como en la Biblia, el primer día de la semana es el domingo. Si no, compruébalo cuando llegue a su casa, ¿verdad? Cheque su calendario, que ya no existe, ¿verdad? Ahora usted chequelo en el celular y ahí viene, calendario electrónico. Entonces, definimos primeramente que el primer día de la semana es domingo. Otro de los puntos también que hay que definir es que el día domingo inicia desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del día domingo. Es otro
uno de los puntos que tenemos que entender para poder interpretar correctamente la Biblia. Una mala, le llamamos hermenéutica o exegética, una mala hermenéutica, si interpretamos mal la Biblia, la enseñamos mal. Si la interpretamos mal, la aplicamos mal. Entonces, no estamos, ¿verdad?, nosotros leyendo una Biblia escrita, ¿verdad?, por mexicanos, ni por tapachultecos. Entonces, una Biblia escrita hace mínimo más de 2000 años. Segundo, ¿verdad?, escrita por una cultura distinta a la nuestra, unas costumbres distintas, y tenemos nosotros que ubicarnos dentro de la cultura para poder interpretar la Biblia. Es decir, que nosotros imaginemos, ¿verdad?, que fuéramos judíos, que somos, ¿verdad?, o habíamos sido los elegidos y que seguimos los mandamientos. Entonces, para los judíos, el primer día de la semana daba inicio el sábado a las 6 de la tarde y terminaba el domingo a las 6 de la tarde. Así que si alguien hacía un compromiso ya 6 y 10, ya era el siguiente día. Nosotros aquí, ¿verdad?, cuando las manecillas del reloj se juntan, van las 12, ¿verdad?, en ese momento, cuando son las 12 de la noche, ¿verdad?, decimos que ya inicia el siguiente día. Pero en la actualidad, ¿verdad?, no, ahora sí que nosotros así lo usamos, pero la Biblia tiene, ¿verdad?, sus propios mandamientos. Es decir, Dios dio mandamientos específicos. Ahora, ¿desde dónde? Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Desde la creación, sin perder, ¿verdad?, la cita bíblica. Es nada más un recordatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente nosotros, ¿verdad?, vamos a pensar en la forma occidental, mientras que la Biblia fue escrita por orientales, ¿no? Pero para nosotros, Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿no? Entonces, ¿cuál fue primero? Entonces, se cuenta. Entonces, fue la tarde y la mañana un día. Para nosotros, ¿verdad?, no es así. Pero recuerden que la Biblia no la escribimos nosotros, nada más la leemos, ¿no? Entonces, primer día de la semana, domingo. El domingo iniciaba desde las 6 de la tarde del día sábado y terminaba el día domingo 6 de la tarde, según Génesis 1:5. Ahora, nos dice también un dato muy importante. Le seguimos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En un lenguaje nuestro diríamos que fue de madrugada. En un lenguaje nuestro diríamos madrugó antes del amanecer, ¿verdad?, cuando todavía estaba oscuro. Entonces madrugó, no sé, imaginen, a lo mejor 4 de la mañana, 5 de la mañana, no dice la Biblia, pero estaba oscuro. O sea, todavía estaba oscuro, no esperó a que aclarara, sino que madrugó, ¿verdad? Entonces María Magdalena, el apellido, ¿verdad?, se supone que ella era de Magdala, originaria de Magdala, y que por eso era reconocida por el lugar de su origen. De igual manera, por ejemplo, cuando dice Saulo de Tarso, no era su apellido, era el lugar de donde él venía, de donde era originario. Entonces, ella madrugó antes del amanecer, ¿no? Entonces dice que ella, ¿qué?, vio la piedra quitada del sepulcro, es decir, vio la tumba que estaba abierta. Entonces, ella iba con la finalidad de ir a ungir al maestro, ir a ver al maestro. Prepararon, ¿verdad?, compraron especies y dijeron: bueno, vamos a ir a darle la última unción, ¿verdad? Vamos a ir a prepararlo, vamos a ir a prepararlo para embalsamarlo, para conservar el cuerpo. Pero se encontró de que el sepulcro, ¿verdad?, estaba abierto, la puerta estaba abierta, la piedra estaba quitada. Entonces, para que nosotros contextualicemos, ¿no?, dice que
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que el Señor amaba. ¿Alguien sabe quién es ese otro discípulo? Juan, ¿verdad? Entonces, ese otro discípulo al quien el Señor amaba era Juan, y el que está escribiendo esta carta es Juan, ¿verdad? Entonces no se debe identificar a sí mismo. Pero él dice, ¿verdad? Y al otro discípulo al que el Señor Jesús amaba. Entonces también podemos deducir que María Magdalena corrió de regreso hasta donde estaban los discípulos. ¿Se imagínense? Primero ella está con el grupo en un lugar, en la ciudad, y ella, ¿verdad? Madruga, se prepara de madrugada, sale y se va al cementerio. Imaginémonos en un lugar, ¿verdad? Como el nuestro. Imagínense, vaya al panteón, ¿verdad? Y va a ir a visitar a su maestro. Va a ir a visitar al panteón a su maestro, lo va a ir a preparar para conservar el cuerpo. Y llega, ¿verdad? Llega al lugar donde está la tumba, encuentra la tumba abierta porque la puerta no está puesta, y ella, al ver la tumba vacía, se regresa de nueva cuenta a la ciudad, al lugar en donde están los apóstoles. ¿Usted no cree que esto fue tan así nada más cruzando la calle, ¿no? Así que para ello tendríamos que ubicarnos, ¿verdad? En un mapa, ubicar dónde estaba el sepulcro, ubicar dónde estaba la ciudad y ver cuántos kilómetros. Entonces ella se fue corriendo donde estaban los discípulos. Entonces dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Con estas palabras demuestra que María Magdalena no estaba segura de la resurrección de Cristo. Hay que entenderlo. ¿Por qué? ¿En dónde está la clave? En que María Magdalena, o cuál es la palabra clave, en que María Magdalena no creyó una resurrección en ese momento. Porque ella dice, no sabemos, se lo han llevado, no dijo resucitó, se lo han llevado. O sea, ella dijo, la tumba está vacía, se lo han llevado y no sabemos a dónde lo trasladaron ni quiénes se lo llevaron. Obviamente, al saber quién, sabemos a dónde, o al saber a dónde, sabemos quién. Pero ella dice, no sabemos a dónde se lo llevaron, se está extraviado. ¿Sabe quién se lo llevó? Y no sabemos ni para dónde. Problema, ¿no? O sea, no está hablando de creer en resurrección, ¿no? Ahí está hablando de que desapareció, se lo llevaron. Si se lo llevaron, obviamente que no fue solo, se lo llevaron. Alguien más agarró el cadáver, lo trasladó y se lo llevó, y saber dónde. Y ahora no tenemos cuerpo para poder embalsamar. ¿Qué problema, no? En ese momento dice que, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces, ellos están en la ciudad, o en la colonia, o en la aldea, ¿no? Cuando ya reciben la noticia, para ellos mala noticia porque se han robado el cuerpo al maestro, entonces ellos salen corriendo, vamos a ver si es cierto, a ver si no está por mucho madrugar le hizo daño el frío de la mañana, ¿no? Vamos a comprobar, a ver si es cierto. Recuerda que está hablando de Pedro y Juan, los dos más grandotes en la fe. Entonces, obviamente que no le creyeron a María Magdalena. Le dijeron, no, pues además, esa señora no le cree. Vamos a comprobarlo. Y salieron, dice que, corriendo, ¿no?, para el sepulcro, Pedro y Juan. Eso dice el pasaje. Dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Obviamente, si corría más a prisa, llegó más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro nada más tiene segunda y Juan tiene tercera. Compruébelo usted. Ahí, primera de Pedro, segunda de Pedro y hasta ahí termina, ¿no? Pero usted comprueba ahí, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Se corrió más rápido, llegó más luego. Entonces dice que, verso 5,
y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, con la emoción, pues, de repente ya ve que cuando uno está emocionado de algo, él llegó primero, llegó y se bajó a ver y vio la tumba vacía y dijo, no, pues, se la guardo, ¿no? Y le voy a reservar ese privilegio a Pedro, ¿no? Lo respetaba porque era mayor de edad y es el más acelerado, el más aventado. Y digo, no le voy a quitar ese deseo. Otro hubiera sido desde la tumba, le hubiera dicho, y él ya está vacío, ahí está vacío, ya se fue, no hay nadie. Pero él dice que entró, volvió a salir y se esperó, se quedó quietecito y él dejó que Pedro entrara a mirar, checó todo, no le quitó ese momento tan emocionante. Pues imagínense que corrió bastante, llegó cansado y que le quitara esa emoción, pues continuó, ¿no? Algo que hay que reconocer de Juan es eso, ¿no? Que se esperó. Entonces, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. De esta información, o de esa información a la que encontramos acerca de la resurrección de Cristo en la tumba, y que desde a partir de ese momento hasta el día de hoy, cualquier persona que va a visitar la tumba de Jesús encuentra una tumba vacía. Organizan todos, van a Israel y luego la gente dice, uno quiere ir a ver la tumba de Jesús, ¿no? Toda la gente hace fila, ¿no? Entran los turistas, llegan a ver, llega una tumba vacía. Y luego algunos dicen, oye, pero ¿cuál chiste, no? ¿Qué chiste llegar y ver una tumba vacía? Bueno, pues si tuviera el cadáver, tampoco tendría chiste, ¿no? Porque todos han muerto y sus cuerpos ahí quedaron. Muchos profetas murieron y ahí quedaron, ¿no? Muchos que se dijeron ser dioses de otras religiones murieron y ahí están sus tumbas, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes van y visitan la tumba de Mahoma. Ahí están los huesos, ahí está la tumba, ¿no? Pero cuando van a visitar la tumba de Jesús se encuentran de que la tumba está vacía, o sea, no está. Y esa es la importancia. Pero también un dato muy importante para ustedes y para mí, que creemos en la resurrección, que creemos en el arrebatamiento, es que la ropa quedó ahí. ¿Se cuenta? La ropa con que enrollaron a Jesús, bueno, un lenguaje, ¿no? Entonces, imagínense que Jesús lo enrollaron bien, es la costumbre. Como si ve la película, ¿verdad?, donde enrollan a los muertos, como tipo momia. Entonces, lo enrollaron a Jesús, lo pusieron en la tumba, pero al resucitar, quedó nada más el rollo, el lienzo, quedó nada más. Ahora el sudario, pues ese todavía el Señor lo dobló y lo acomodó, ¿no? Estaba. Pero su ropa que lo enrollaba nada más quedó la pura forma, más o menos como cuando encuentra una mudada de culebra, ¿verdad? Encuentra por ahí nada más el puro cascarón, ¿no? Nada más la pura ropa, nada más la ropa que con que lo enrollaron estaba en la tumba, pero ya no estaba él, ¿no? Nosotros de eso o de ese pasaje nos fundamentamos para creer que en el arrebatamiento nuestra ropa se va a quedar, se quedan lentes, se van a quedar pulseras, relojes, zapatos, todo, ¿no? Todo vestuario se va a quedar. Nos vamos con ropa celestial, nos vamos con unas nuevas ropas que nos van a dar, son ropas eternas. Entonces, ya sea que usted y yo estemos vivos para el momento del arrebatamiento, o si estamos muertos, de igual manera, no importa, ¿verdad? Para el caso es lo mismo, porque los muertos de Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados, pero la ropa se va a quedar. Cuando vemos las películas sobre el rapto, sobre el arrebatamiento, que es lo mismo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la gente está ahí y la ropa nomás queda y se va al cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ropa, ¿verdad?, es material. La ropa, ¿verdad?, es nada más para cubrir. Y la ropa igual se pudre, ¿no? Si no, saquen la ropa afuera, déjenla ahí que se moje y que le pegue el sol.
y vaya a verla un año y me cuenta, ya está una vez podrida. Entonces, de igual manera, vaya usted en las tumbas, ¿verdad? De algún familiar y vea la ropa con un ganchito y ya está podrida. Es más, si ya pasó un año ya no existe. La ropa se queda. El cuerpo de Cristo es el que resucitó. El cuerpo de Cristo es el que ascendió al cielo. El cuerpo de Cristo es el que está sentado a la diestra del Padre. Su ropa que utilizó se quedó. Que años después hicieron peregrinaciones y que buscaban la ropa de Cristo, el sudario de Cristo y la cruz de Cristo, pero ese fue otro negocio. Entonces, todo eso, delante de los ojos de Dios, no sirve. ¿Por qué no sirve? Pues si hubiera servido, se lo hubiera llevado. Entonces, la importancia es que el cuerpo es el que resucitó. Lo que importa es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Qué bonito. Qué interesante, ¿no? Si usted quiere ser, ¿verdad? La camisa de Cristo, se va a quedar. Si usted quiere ser zapatos o sandalias de Cristo, se va a quedar, ¿no? Quiere ser un lapicero de Cristo, se va a quedar. Entonces usted tiene que ser parte del cuerpo de Cristo para que se vaya. Por eso dice, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, unido, ¿verdad? El cuerpo de Cristo bien unido, ¿verdad? A todo lo demás del cuerpo. Entonces, si alguien no forma parte del cuerpo de Cristo, se queda. Entonces, esa es la importancia. Entonces, la ropa se va a quedar el día del arrebatamiento. Nada, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, porque nada trajimos a ese mundo y nada sacaremos de aquí, ¿verdad? Seguramente desnudo venimos, desnudo vamos. Nada nos llevamos. Seguimos entonces. Entonces vio los lienzos con que enrollaron al Señor, ya lo vio todavía con la forma del cuerpo, nada más quedó el puro cascarón. Y obviamente que eso debió de haber sido para aumentar la fe, ¿verdad? Dice que también el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, Juan, y vio y creyó. Alguien que me diga qué fue lo que le hizo creer a Juan. Él ya había visto, porque ya ve que entró primero, entró y miró, checó y se salió, ¿verdad? Yo creo que salió para procesar bien la información, no lo tomó tan arrebatado como Pedro. Entonces que él agarró, vio todo lo que estaba, se salió y se sentó a meditar en un momento. ¿Qué pasaría? ¿Alguien sabe qué pudo haberle dado la fe para que creyera Juan? A ver, escucho opiniones. Ahí tenemos la Biblia, ¿no? Ahí estamos leyendo la Biblia. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo creer? Porque dice, vio y creyó. Vio la tumba vacía. Pero, ¿qué lo hizo creer? Creer que la tumba estaba vacía, pues como dijo María Magdalena, ¿no? Se lo llevaron para otro lugar. Alguien llegó y se robó el cuerpo, ¿no? Amén. Por la ropa, por la forma que tenía la ropa, que prácticamente estaba la mudada, ¿verdad? Y nada más el cuerpo faltaba. Entonces para mí que lo que hizo que él creyera que había resucitado era la forma en que tenía los lienzos, la forma humana, la forma de Cristo, ¿no? O sea, que estaba toda la ropa que tenía Cristo, la forma de Cristo, pero él ya no estaba ahí. Eso lo debió de haber convencido para creer. El conocimiento sí todos lo tenían, Pedro también. Él incluso el más incrédulo de todos. ¿Saben quién fue? ¿Quién fue el más incrédulo de todos? Tomás. Entonces vean la película de Tomás, pues, temporadas de Semana Santa. Vean ustedes la película de Tomás y para tener una incredulidad que ni mandado a hacerla. Muy buena película para promover
buena incredulidad de Tomás. Entonces, más incrédulo. Todos estuvieron con el Señor, todos escucharon la enseñanza, todos oyeron lo mismo, vieron lo mismo. Sí, pero ahí esa información es importante. Entonces, vio la forma humana de Cristo, vio todo lo que estaba dentro, pero al acercarse vio vacío y dijo, ciertamente no pudo haber sido sacado por forma humana. Si alguien hubiera llegado a sacar puro cadáver, hubiera agarrado un cuchillo y hubiera cortado con lienzos. Pero no, estaban enrolladitos. Quiere decir que salió sin tocarlo. Eso significa resurrección. Por eso es que creyó. Me imagino, ¿no? Ahora sí que podemos interpretar, pero vamos a tratar de pegarnos lo más, ¿no? Entonces, él dice que vio y creyó. Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea que en ese momento, sí lo escucharon, ¿no? Se lo digo un montón de veces. Le digo esta señal incrédula no le traerá sino la señal de Jonás, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Les dio señales. Incluso, ¿verdad? Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Me es necesario ir y morir. Se los dijo, se los acababa de decir, se los repitió un montón de veces. Pero en el momento, ¿verdad? No lo entendieron. Entonces dice que, y volvieron los discípulos a lo suyo, es decir, volvieron a reunirse de nueva cuenta, ¿no? Ahora, después de eso, de ese acontecimiento, Jesús se le apareció resucitado. Lucas capítulo 24, versos 44 al 48. Ahí está pegadito. Bueno, al inicio de Juan, ¿verdad? Entonces, por ahí está Lucas 24, versículos 44 al 48. Entonces, en ese pasaje de Lucas 24 nos habla de Pedro y nos habla de Juan. Aquí le llaman Cleófas, que está en Lucas, entonces griego. Mientras que Juan es hebreo, igual Mateo va para los judíos, pero Lucas va para gentiles, griego. Por eso dice Cleófas. Cleófas y Pedro es el mismo. Es igual que Jacobo y Santiago, es lo mismo. Entonces, si usted encuentra que en un evangelio dice Jacobo y en el otro dice Santiago, es el mismo. Entonces, aquí Cleófas y Pedro es el mismo, nada más que está en otra traducción. Resulta ser que Pedro y Juan iban camino a Damasco, iban los dos, ¿verdad? Entonces, eran los dos líderes. Iban camino a Emaús, dice el versículo 13. Te lo voy a parafrasear. Entonces, ellos iban caminando hacia Emaús, iban los dos platicando, iban tristes, porque es que mataron al maestro, ya son 3 días y no encontramos su cadáver. Iban llorando por el camino, tristes. Y por ahí se encuentran un peregrino que los acompaña. Y le dicen, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están tristes? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimiento? Dice, pues eres el único que no lo sabes. Eres el único, si eres extranjero. Es que mataron al maestro. Es que esperábamos que él redimiera a Israel. Es que esperábamos que él salvara al mundo. Es que le dice verso 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas,
le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Cuéntenme, y yo no sé, ¿verdad? Y Pedro empieza y le dice en verso 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y se hallaban así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25, vean lo que le contesta el Señor. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras, dice que, lo que de él decían. Les empezó a predicar de nuevo y después de haber terminado el ministerio. Sí, de hecho, ese pasaje del camino de Maús es todo el evangelio. Verso 32. Bueno, seguimos más pegadito. El 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vean, dice que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista. Bonito. Vieron al maestro, caminaron con el maestro, les predicó durante todo el camino, toda la Biblia, y no lo reconocieron, sino que en el momento de partir el pan, dice que se les abrió el entendimiento, se les abrieron los ojos. Oiga, pero si ellos veían, sí, pero los ojos espirituales, se les abrió el entendimiento. O sea, no habían entendido el poder de Dios, ¿no? Por eso es que el incrédulo, el no nacido de nuevo, lee la Biblia y no la entiende. Después de que haga su oración de fe, el Espíritu Santo le abre el entendimiento y puede entender. Mientras, ni porque le gusta. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hasta que Dios quiere, puede dar el entendimiento. Si Dios no quiere, igual no se lo da. Y ahora vean lo que dice. Verso 32. Y se decían el uno al otro, o sea, Pedro y Juan: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Sí, pero no dijeron nada. O sea, en el momento, sí, tú eres el Cristo, ¿verdad? Ya resucitaste. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ah, bueno, entonces ¿quién no? ¿verdad? Si ya platicaron con ellos, si ya platicó con ellos, ya estuvo con ellos, ya partió pan con ellos, pues ahora sí. Ahora sí, ¿quién no? ¿verdad? Ya resucitó. Sí, pero antes de verlo, no dijeron nada resucitado, solamente Juan, ¿verdad?, creyó. Solamente Juan creyó que Jesús había resucitado. Pero, ¿qué tanto creyó? ¿Por qué, verdad? Porque Pedro no había creído. Por eso es que cuando iba en el camino de Maús, iba llorando, iba triste, iba renegando. Es que no cumplió, es que esperábamos y mira qué pasó, que lo mataron. Pero en el momento que lo vieron resucitado, en ese momento creyeron. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de
estas cosas, o sea, hablaban de que Jesús les predicó por todo el camino, mientras le contaban que lo habían visto el resultado, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mira usted tan cobarde, ¿no? Sí, pero que se le aparezca a alguien, ¿no? Que se les aparezca alguien que haya muerto y se siente ahí, a ver si tiene valor, ¿no? Entonces, ellos sí estaban platicando, sí lo vimos y todo, sí, pero recuerde que el que lo vio, ese sí creyó, ¿no? Pero los demás, incluso ahí estaba uno que necesitaba tocarlo, ¿no? Necesitaba tocar la herida, necesitaba palparlo. Entonces, en el momento que Jesús se aparece y dice: paz a vosotros, todos espantados. ¿Y de dónde salió? ¿A qué hora? ¿Y sabe por qué se espantaron? Porque ellos estaban escondidos a puerta cerrada. Imagínense que usted está a puerta cerrada y de repente un culto en su casa, ¿no? Entonces, una sombra. Pero también, ¿por qué? Porque se supone que mantenemos cerrada la puerta para que nadie entre. Ellos tenían bien cerrada la puerta, estaban reunidos y con miedo, ¿no? Porque los romanos andaban buscando también para matar. Y que de repente les pasa a vosotros y ellos. Entonces pensaban que era un fantasma, pensaban que era un espíritu, voy a decir el espíritu de Cristo. Ahora recuerden, también abro un paréntesis. Una cosa es el espíritu de una persona y otra cosa muy distinta es una persona resucitada. Si usted ve el espíritu de una persona, es aire, usted le puede pasar la mano así, no lo toca. Pero si usted ve una persona resucitada, es sólido. La persona tiene un cuerpo, no tiene su cuerpo, pero ya es glorificado. Esa es la diferencia. Entonces aquí Jesús está resucitado, no está en espíritu, está resucitado, carne y hueso, sin sangre. La sangre quedó derramada en la cruz. Seguimos. Entonces ellos espantados porque pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Se recuerda que ellos no lo dijeron, lo pensaron, ¿no? Pero el Señor, que conoce los pensamientos, no tiene necesidad de que nosotros hablemos, ¿no? Nosotros lo pensamos y ella lo sabe. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Le digo: un espíritu es aire. Usted ve un espíritu enfrente, le hace así, para su mano de lado. Pero aquí está el resultado, no, ahí topa la mano. ¿Por qué? Porque ahí está el cuerpo. Entonces es muy distinto. Un espíritu es muy distinto de una persona resucitada. Por eso es muy importante que usted y yo sepamos un poco la Biblia. Por ejemplo, hay quienes, ¿verdad? Abro un paréntesis, ¿no? Hay quienes enseñan sobre un segundo arrebatamiento, una segunda oportunidad o un segundo vuelo. A ver, ¿quién ha escuchado el segundo vuelo? Hermano, usted sí, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Usted sí ha escuchado sobre el segundo vuelo, ¿verdad? Sí, porque los de mi edad ya saben ustedes, los jóvenes, ¿no? Pero en aquellos tiempos, ¿no? Enseñaban en las iglesias, ¿no? Sobre un segundo vuelo. Sí, o sea, por eso está el coro, ¿verdad? Ya del Evangelio se va, pero no, sí, es que hay otro vuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque se enseñaba o se creía o se malinterpretaba que después del arrebatamiento iba a haber una segunda oportunidad y basado en Apocalipsis. Porque cuando leemos Apocalipsis y le dice Juan, ¿verdad? Primero dice el Señor: ¿y quiénes son todos los que están ahí, verdad? Dice que vio las almas decapitadas por causa del testimonio, vio las almas en el cielo. Y le dijo: ¿de dónde son? Dijo: Señor, tú lo sabes. Sí, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero dice que vio las almas. Vio las almas, no vio las personas. En el arrebatamiento se van personas con alma y cuerpo.
Entonces hay mucha diferencia. No se vaya a confiar y que de repente va a decir, es que me dijeron, me enseñaron, o vi en el Facebook, en el internet, ¿verdad? En YouTube, es que yo vi por ahí que hay otro, un segundo vuelo y mejor no voy en el otro, ¿no? No se lo recomiendo, porque tiene que morir decapitado en el nombre de Cristo. Y van a entrar al cielo las almas, no las personas. Mientras la iglesia sí entrará en cuerpo y alma al cielo, la iglesia. Los que no forman parte de la iglesia, si se salvan muriendo decapitados durante la gran tribulación en el nombre de Cristo, van a entrar sus almas al cielo, pero no van a formar parte de la iglesia, porque la iglesia no está fracturada en dos. La iglesia no dice iglesia parte 1 y parte 2, ¿no? La iglesia es un solo cuerpo. ¿O acaso Cristo está dividido, no? ¿Acaso Cristo estaba partido en dos? El cuerpo dice que es uno solo. El cuerpo se va entero, no se va por partes. Así que primero se va una mano, luego un pie, luego un ojo, luego se va un oído. No, el cuerpo se va completo, no puede irse fracturado. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se va en cuerpo y alma en el arrebatamiento. Los que se queden sí van a entrar, pero ya no van a formar parte de la iglesia. Y van a entrar al cielo en espíritu. Y ellos van a ser resucitados hasta la segunda resurrección, juntamente, ¿verdad? Al final del milenio. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, eso es bueno, que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos. ¿Por qué, verdad? Porque hay gente que va a pensar, ¿verdad? Va a pensar mal, se va a equivocar. Hay muchas doctrinas dentro del evangelio que están erradas y hablan, ¿verdad? No se confíen por el número de seguidores, por el número de likes, ¿no? Porque igual pueden estar equivocados. Un predicador que sigo, ¿verdad? Que es de Islas Canarias, en España, tiene muchos miles de seguidores, pero él predica que él enseña, ¿verdad?, que el arrebatamiento es a la mitad de la gran tribulación, y él enseña y habla del toque de las final trompetas, lo relaciona con la séptima trompeta del Apocalipsis, lo que implica que la iglesia estaría aquí el 60% de la gran tribulación. Entonces hay que tener cuidado, y en sus tiempos libres lea, escuche todo, retenga lo bueno y deseche lo malo, y compruebe todo con la Biblia. Entonces, cierro paréntesis y sigo. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ahora, aquí recuerden que esta incredulidad ya no es incredulidad arraigada. Aquí ya es una incredulidad de asombro, pero de alegría, pues. Como de repente un familiar que llevaba 15 años que se fue a la USA, ¿verdad? Y de repente llega y usted dice, no lo puedo creer, ¿verdad? Pero lo está viendo. Es una alegría, está contento. Entonces, aquí, ¿verdad? No se había ido a la USA, pero se había ido a predicar 3 días y 3 noches allá abajo. Entonces, verso 42, entonces le dijeron, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, escuchen, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Vea, la Biblia entera profetiza acerca de Moisés, de Cristo. La Biblia entera profetiza acerca de Cristo, empezando con la ley de Moisés, con los profetas y los salmos. Entonces, salmos, proverbios, profetas mayores, profetas menores.
Entonces toda la ley, ¿verdad? Que es los primeros 5 libros de la Biblia. Toda la Biblia tiene como objetivo profetizar la venida del Mesías. Entonces digo, es necesario que se cumpliese. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Dice el verso 45 que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, mire, aquí está la clave. ¿Quiere usted entender la Biblia? ¿Quiere usted comprender la Biblia para leerla? Ahí está la clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orarle a Dios, ¿para qué? Para que nos abra el entendimiento, ¿no? Ahí está la clave. Si usted lee y lee y no entiende, póngase a orar antes de leer. Dígale, Señor, ayúdame, abre mi entendimiento, ayúdame a comprender tu palabra, ayúdame a entender. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder. En ese momento les abrió el entendimiento y ellos llegaron a comprender y dijeron que era necesario. Era necesario que muriese. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y el precio de nuestro pecado fue su sangre derramada en la cruz. Verso 46, y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue necesario. ¿Qué significa? Que era inevitable. Algo que es necesario es inevitable y se tiene que hacer, pues se tiene que hacer. Es un requisito indispensable. Si no se hace, no se cumple el objetivo, no se cumple la meta. Verso 47 nos dice que resucitase el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces se cuenta que, ¿cuál es el objetivo? Que se predique en el nombre de Cristo para arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Entonces, eso sí es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar. ¿Qué tenemos que predicar? Que la gente se arrepiente, que deje de pecar, que se aleje del pecado, que se entregue a Cristo. Entonces, nosotros debemos de predicar en el nombre de Cristo a toda persona. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Los apóstoles predicaron a Cristo resucitado. Vemos Hechos 2:22 a 24. Todavía estamos en tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 a 24. Le dijeron, pues, ¿quién eres? 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo. Me equivoqué de cita, Juan 2:22, me equivoqué de... Bueno, Hechos 22, leí Juan 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenido por él. ¿De qué nos habla? De la resurrección. Versículo 32, ahí mismo. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes todos? 500 que habían ahí. 500 que estaban reunidos, bueno, en el momento de la muerte, muchos, pero en el momento de la resurrección se apareció 500. Entonces, ellos predicaban a Cristo resucitado. Hechos 3:15. Le dice Pedro: y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. O sea, ellos predicaban a Cristo resucitado. Es decir, ellos en la iglesia primitiva predicaban la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él fue el primero. Él fue el primero en resucitar. Nadie más, ¿verdad?, que Él resucitó en cuerpo y alma. Oiga, pero si Lázaro sí resucitó, pues sí, pero Lázaro no resucitó en un cuerpo glorificado. Lázaro revivió. O sea, lo de Lázaro fue que revivió, se volvió a vivir. Y Cristo resucitó para vida eterna. Es decir, Cristo resucitó para que nosotros tuviésemos vida eterna en su nombre. O Cristo resucitó trazando el camino que nosotros seguimos para la vida eterna. Entonces, en un cuerpo glorificado. Pero Lázaro revivió en su mismo cuerpo de carne y hueso, y llegado el momento volvió a morir. Mientras que Cristo resucitó en un cuerpo glorificado para ascender al cielo, y la muerte ya nos enseñorea más. Esa es la diferencia. Y concluye con Hechos 10, 39 al 41. Hechos 10, verso 39 al 41. Y es lo que Pedro, ¿verdad?, está predicando en la Cornelio. El pasaje de cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿verdad?, predica, hace un culto y se convierte en el Espíritu Santo, los bautiza, luego los bautiza en agua. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, predicamos. Aunque hoy en día, ¿verdad?, claro, pues ya no hay muchas personas que no crean en que Cristo murió y resucitó. De repente hay cada ateo, pero la mayor parte ya creemos en Cristo. Somos un país, pues, cristianizado, por decirlo así. No convertido, pero sí cristianizado. Tenemos conocimiento erróneo, pero hay. Entonces, nuestros antepasados tenían conocimiento, nosotros tenemos un conocimiento, y es poca la gente que hay que convencer, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. ¿Para qué? Para predicar. Quizás sean pocos los que haya que demostrar, ¿verdad?, la resurrección de Cristo, pero es necesario que se enseñe, ¿verdad?, la resurrección.
Entonces, porque si no resucitó, entonces no murió. En cambio, si se predica todo completo, se obedece lo que viene escrito en la palabra. Póngase de pie, vamos a orar, y que nosotros, Él es el camino, Él resucitó, nosotros vamos a resucitar el corazón. Que sirva para edificación